Om Shanti. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla, esta conferencia que vamos a hablar hoy sobre cómo fomentar, cómo aumentar esa autoconfianza y también cómo soltar los miedos. Así que vamos a reflexionar en este tema. Luego al final haremos también una meditación, pero hoy va a ser más de contenido y de reflexión. Y siempre pongo los títulos para hacerme pensar a mí también, algo que me estimule, ¿no? Y había pensado autoconfianza y miedos. Y primero pensé, parece que no, sí, conectan, pero no tanto. Y luego, reflexionando un poco más, he dicho, no, es que están absolutamente conectados. Porque cuando no tenemos confianza en nosotros mismos, es cuando tenemos miedo. Me equivocaré, lo haré mal, no saldrá bien. Y esos miedos me bloquean y generan todavía más desconfianza en mí mismo. Entonces la autoconfianza es esa valoración que uno tiene de sí mismo, ese conocimiento que uno tiene de sí mismo, de saber que tiene la capacidad para afrontar un desafío, superar una dificultad, saber tomar alguna decisión, afrontar alguna conversación difícil. Y aunque tiene dudas, porque es verdad que siempre hay dudas, no tenemos la certeza plena de que todo va a salir como esperamos, pero a pesar de las dudas, la autoconfianza te hace seguir adelante, ¿no? Con una capacidad proactiva y también desarrollando una habilidad de ser resiliente. No sé si conocéis la palabra resiliente, pero esta capacidad de que aunque después no salga bien y te empujen, imagínate como el junco, ¿no? Que se dobla, pero el junco no se rompe, sino se vuelve a poner bien. Eso es resiliencia. Cuando algo nos empuja, algo nos sale o algo, pero no me rompo, no caigo, sino me recupero y vuelvo otra vez a estar. Entonces la autoconfianza está también basada en eso, en la capacidad que yo sé que yo tengo de volverme a recuperar, de volverme a posicionar en el lugar donde quiero estar para volver a probar, volver a empezar, volver a moverme. Pero los miedos lo que hacen es que te sacan de ese lugar y te posicionan en un lugar donde no haces nada, donde estás paralizado. O sea, los miedos paralizan. No solo paralizan, sino que generan una cantidad de pensamientos inútiles y justificaciones. Además, nuestra mente empieza a crear diálogos como muy bien justificados para no hacer lo que tengo que hacer. Y ahí empiezan las excusas, justificaciones, razonamientos. Y además la mente es muy creativa en todo eso. Y entonces te quedas quieto, no haces nada. Entonces no hay riesgo, no hay posibilidad de error, pero hay una insatisfacción muy grande. Y ese es el mayor error. El error no es hacer algo y que no salga bien y aprender y volver a hacerlo. El mayor error es no hacerlo y estar quieto y paralizado. Pero cuando tienes la valentía de dar un paso de coraje, un paso de valentía, un paso de determinación, salen muchas situaciones en las que tienes que aprender, que no son perfectas, que no te sale todo como tú esperas. Pero ese es el aprendizaje en la vida. Yo personalmente he desarrollado autoconfianza gracias a cometer grandes errores, diríamos. Claro, pero vistos con perspectiva no son grandes errores. Son decisiones que tomé en un momento dado y que tuvieron mucha repercusión en mi vida, pero me hicieron aprender muchísimo. Y una de ellas fue cuando decidí no estudiar una carrera. Estaba en segundo de carrera, pero decidí dejarla, por la presión familiar y por muchas cosas. Claro, ¿os podéis imaginar las dificultades para encontrar un trabajo? Pues muchísimas, porque ¿qué has estudiado? Nada. Pues a trabajar de cualquier cosa. Pero empecé a sentirme muy feliz conmigo mismo. ¿Por qué? Porque empecé a valorarme como persona y con la capacidad de ser capaz de tirar adelante incluso en esas dificultades. Y ahí empecé a aprender muchísimo de todo. Y hice muchísimos trabajos, muchos trabajos, muy diferentes, desde lo más sencillo hasta lo más... Y enseguida aprendía. Y pasaba de un puesto a otro, Y de repente eso me daba experiencia en la vida. Y ahora con los años te das cuenta de cuánta información y cuánto aprendizaje tengo aquí dentro. A veces pienso, si esto fuera un disco duro con programas y tal, digo, es maravilloso. O sea, estoy súper contento porque tengo tanta información. No sé si habéis visto la película Matrix, que en un momento dado él tiene que coger un helicóptero y le ponen un cassette, en aquella época eran los cassettes, le ponen un cassette por aquí con un programa, ¿no? Y de repente ya sabe llevar el helicóptero, ¿no?
Entonces en la vida es verdad, o sea, aprendemos muchas cosas y son pequeños programas que se introducen en nuestra mente y nuestro inconsciente. Entonces yo a veces pienso, ¿cuántas cosas he aprendido en mi vida tan diferentes? ¿Eh? Pues desde cocinar hasta la construcción, hasta pintar, bueno, y luego hasta formar y hasta consultar y empresas y educación y escuelas y enfermería y tantas cosas allí. Y digo, madre mía, qué maravilla. Porque todo eso me da la autoconfianza para decir, en realidad puedo moverme en la vida y aprender y seguir aprendiendo cualquier cosa, porque ya me lo he demostrado. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la mayoría de personas? ¿En qué basan su autovaloración y su autoconfianza? Muchas veces en logros externos. Y está bien, aparentemente, pero eso nunca se termina. Entonces empiezo a estudiar algo, empiezo a prepararme en algo, consigo algo y consigo unos resultados, unos objetivos, digo, qué bien. Pero luego tengo miedo por si no los vuelvo a conseguir. Pero lo de fuera no está en mis manos, porque todo cambia. Y a veces puede salir bien, pero luego hay factores que no puedo controlar. Entonces se sufre bastante cuando intentas conseguir las cosas externas y conseguir los resultados externos. Y basar tu autoestima en eso, ese es el problema. Basar tu autoestima y tu autovaloración y tu autoconfianza. Porque si no tenemos que hacer cosas siempre. Pero la cuestión es que si hago eso, empiezo también, y yo lo he observado de muchas personas con las que trabajo, empiezan a ser complacientes con otros para conseguir las cosas para que otros les den el reconocimiento. Es decir, tu autoconfianza está basada en el reconocimiento de otros, en la apreciación de otros, en la valoración de otros. ¿Lo veis? Entonces, claro, también es muy duro eso, porque siempre tienes que anularte un poco una parte de ti para complacer al otro, de forma que así digas, estoy bien, qué bien, sí, esto funciona, esto funciona. Y yo me he encontrado muchas personas que tienen grandes conocimientos intelectuales y grandes profesionales, pero que dependen de la opinión de su jefe o de alguien que les reconozca lo que están haciendo, porque si no se sienten perdidos. Entonces la autoconfianza, si está basada en que alguien te lo diga, tampoco está en tus manos. Y claro, ahí te pierdes otra vez. Pero ¿qué pasa con la meditación? O sea, la meditación nos ayuda a conectar con tu ser. Nos ayuda a conectar con nuestro potencial. Y la meditación con el tiempo no solo es meditar y estar en silencio, sino también le acompaña la reflexión. Es decir, la capacidad que tenemos de interpretar la vida de una forma distinta, de percibir la realidad de una forma distinta, de darnos cuenta de que todo puedo interpretarlo de una manera diferente a la que todo el mundo lo interpreta. Y entonces empiezo a valorarme más por quién soy y el potencial que hay dentro de mí, más que por los logros que tengo fuera. Y ese es el gran cambio. La gran mayoría de seres humanos se valoran por lo que consiguen fuera y se sienten muy seguros, si han conseguido dinero, una propiedad, lo que sea. Yo ahí me volví un poco rebelde y dije, no quiero propiedades, no quiero trabajo, no quiero títulos. Con 18 años, 19, imaginaros. Todos se enfadaron conmigo, mis padres, mis abuelos, mis tíos, todos. Pero claro, tuve que valerme absolutamente por mí mismo. Entonces, claro, ahí empecé a desarrollar mucha autoconfianza, porque no me quedaba otro recurso que yo y mi potencial y la capacidad que yo tenía de crear cosas y de inventarme cosas y de crear relaciones. ¿Qué pasó? Que ahí empecé a generar otras habilidades que muchas veces no se desarrollan cuando estás enfocado solo en conseguir objetivos y resultados y títulos. Y es la capacidad de relacionarte con los demás, la capacidad de conocer a los demás, la capacidad de crear oportunidades cuando estás con los demás, la capacidad de desarrollar habilidades de relación y de comunicación. Y entonces a partir de ahí se abrieron muchísimas posibilidades, porque muchas veces las personas al final no quieren tanto lo que sabes, quieren cómo eres. ¿Sí? Y esto me ha pasado a mí también, ¿eh? O sea, si tú tienes que contratar a alguien, a no ser que sea una tarea muy específica, pero en el fondo te gusta más alguien que te cae bien, que es simpático, es positivo, que es energético, que puede aprender, más que uno que sabe mucho y dices, uy, este qué carácter que tiene. Aquí va de que lo sabe todo, pero sí, ya te aviso. Y al otro le dices, oye, ¿quieres venir? Y entonces ahí es cuando aprendemos mucho. Entonces, el ser más constructivo, el estar más abierto, el generar esas relaciones, abren muchas posibilidades. Y el secreto está en conocerte a ti.
Es decir, empezar a confiar en el potencial que tú tienes creativo para que las cosas ocurran. Y la meditación te permite eso. La meditación es crear un espacio donde tú vas dentro de ti, empiezas a bucear un poco dentro de ti, empiezas a investigar dentro de ti, empiezas a darte cuenta de lo que hay, empiezas a darte cuenta de que sí, que eres un ser consciente, que tienes un gran potencial y que puedes expresarlo en la vida. Y entonces es como que empiezas a confiar en la vida. Ya no necesitas tener cosas para tener confianza y seguridad, sino la vida misma es la seguridad y tu vida es la seguridad. No sé si me explico, pero esa es la idea. Pero claro, eso es un cambio de perspectiva muy grande, porque el mundo lo que nos ofrece es seguridad externa para luego estar bien dentro. Cuando tengas todo arreglado, cuando tengas todo puesto, cuando tengas las propiedades que necesitas, cuando tengas las tal, entonces ya estarás tranquilo. Y claro, mucha gente eso le lleva años porque no es fácil conseguirlo. Y la energía y el foco está en eso hasta que lo consigue. Entonces dices, y claro, lo consigues y dices, ¿y ahora qué? Pero no me siento más seguro. Pero si sigo igual, con los mismos miedos, ¿cómo es posible? Yo me acuerdo con una persona con la que trabajé, una directiva de Vodafone, y ella tenía 40 y tantos años. Casada, con un matrimonio feliz, 2 hijos encantadores, una posición muy buena en su trabajo, un buen sueldo. Y vino porque se encontraba muy mal. Le dolía la cabeza, estaba estresada. Y de repente un día me dice, Enrique, me han engañado. Estaba enfadada. Dice, he hecho todo lo que se tiene que hacer para ser feliz y estar bien. 2 hijos encantadores, un marido maravilloso, un trabajo increíble, un sueldo fantástico, una posición increíble. Y no me encuentro bien. Y encima me duele la cabeza y no duermo bien. ¿Qué pasa aquí? Y claro, el trabajo fue hacerle entender que está bien todo eso y si lo tiene, fantástico. Pero si tu autoestima, tu autoconfianza, tu autovaloración lo basas en eso, nunca se termina porque siempre hay un vacío. Lo tienes todo eso y luego dices, ¿y ahora qué? Porque todo eso no te da seguridad verdadera. Te da una seguridad como mental y superficial, pero no real. Es más, no sé si os habéis fijado, pero cuanto uno más tiene, más miedo tiene a perder cosas. Y cuando uno no tiene nada, no tiene ningún miedo. ¿No tienes miedo a perder algo? Digo, ¿qué voy a perder si no tengo nada? Pero el otro dice, ¿tienes miedo a perderlo? Sí, porque tengo no sé qué. Además he conseguido, ha sido mucho esfuerzo para conseguirlo y no vaya a ser que ahora lo pierda, así que tengo que... Entonces, si te acostumbras a vivir una vida en la que tienes pocas cosas y te acostumbras a vivir una vida en la que tienes poco que perder, externo, entonces empiezas a desarrollar la capacidad de desarrollarte dentro y entonces lo de dentro nunca lo pierdes. O sea, cuando has desarrollado madurez, experiencia, calma, paz, tranquilidad, seguridad en ti mismo, eso nunca lo pierdes, nunca, nunca. Al contrario, eso sigue aumentando, sigue aumentando. Entonces es curioso que, aun sabiendo esto, y está escrito desde hace más de 2000 años en todas partes, hay libros de todo tipo, cuesta tanto aceptarlo, cuesta tanto aceptarlo. El otro día también estaba con un grupo de profesionales de un hospital y me miraban con una cara un poco rara. Me decían, sí, Enrique, está bien esto, pero es muy difícil esto de los pensamientos, no sé qué, el día a día, tal. Y al final les dije, de verdad, que es fantástico. Digo, si pudiera estar un poco más en paz en vuestra mente, de verdad, intentadlo, casi ya pidiéndoselo. Porque mi deseo es que más gente experimente esto y que más gente tenga esta sensación que yo tengo, y me queda mucho por hacer todavía, pero tranquilidad en la mente, confianza en la vida, confiar en las cosas y en las personas. Y dice, se vive tan bien, se duerme bien, se come bien, se digiere bien y la vida te trae lo que necesitas. Y es que es más interesante. Si es que no hay que luchar tanto. O sea, a veces la lucha es tan dura. Cuando me dicen, es que es muy difícil meditar, digo, mira, a veces reto un poco, ¿no? Digo, todo lo que has hecho tú, tu carrera, tu trabajo, ¿cuánto me has dicho que trabajas? ¿14 horas cada día? ¿Sí? Digo, eso es muchísimo más difícil que meditar. Muchísimo. Digo, yo no sería capaz de hacer eso, de verdad. Pero tú eres, entonces no es tan difícil. Porque estás haciendo algo muchísimo más difícil que meditar. Y si meditas te darás cuenta que igual necesitas trabajar menos y ajustarlo más y estar más enfocado en lo importante y tener más claridad para hacer las cosas que hay que hacer y no más. Muchas veces hacemos más
no solo en el trabajo, sino en la vida, por esa sensación de complacencia y por el miedo a qué dirán, miedo a qué pasará, y sí, y sí, y sí. Y entonces ahí nos volvemos pequeños esclavos, ¿no? del entorno en el que vivimos. Pero cuando tenemos autoconfianza nos atrevemos a arriesgarnos un poco más. Nos atrevemos a vivir una vida más como si fuera un caballo, ¿no? Que tú llevas las riendas. ¿Sabéis los caballos? Cuando perciben que tú los dominas, no les haces daño, pero los dominas, o sea, los suelta, pero el caballo nota que, uy, este me lleva. Entonces el caballo va y no hace falta que le hagas daño. Pero si no, el caballo dice, uy, 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 verás tú, pum, 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 pam, y te tira. Pero si el caballo siente que tú estás sentado con dignidad y que sabes y que le llevas, entonces el caballo dice, venga, vamos. Y entra en sincronía contigo, en sincronicidad. Entonces la vida es lo mismo. ¿Llevo yo las riendas? No de control así tirando el caballo, haciéndole daño, porque entonces le haces daño y el caballo se va a poner como loco. No, la llevas suelta, pero de tanto en tanto le das el toquecito para que el caballo sepa que estás ahí. Entonces la vida igual, la vida tiene un ritmo. Y lo bonito es cuando te alineas con la vida y le das los toquecitos que necesitas. Te vas guiando, pero la vida te trae lo que necesitas. Y entonces es muy bonito porque vas fluyendo y la confianza no la tienes en las cosas y la seguridad, sino en la vida. Si tu confianza está basada en cosas, tienes miedo en la vida. Porque dices, ¿y si las pierdo? ¿Y si la vida? ¿Y si pasa? ¿Y si pasa algo? ¿Y si no sé qué? Y la vida está mirándote si fuera un personaje. ¿Pero por qué tienes tanto miedo? Si estoy aquí para ayudarte. Pero cuando la mente se hace pequeñita, los miedos aparecen. Por eso es tan importante meditar. Y sobre todo hoy en día es importante meditar. El otro día vi el titular de un vídeo, que no lo llegué a ver, pero era un doctor, un médico que tenía haciendo una entrevista y decía, la meditación puede cambiar el mundo. Y pensé, wow, ya no solo mejorar, sino ya lo está poniendo a un nivel. Pero en el fondo lo estaba pensando y si se entiende bien lo que es meditación, estoy de acuerdo con él. Si consiguiéramos que todo el mundo en un momento dado hiciera un clic en su conciencia, el mundo cambiaba, pero cambiaba de golpe. Pero estamos en una percepción de la realidad que nos hace crear conflictos, tensión, estrés, ansiedad, enfado, falta de autoestima, falta de autoconfianza, miedo. Y es una cuestión de conciencia. Es una cuestión de dónde estoy vibrando, en qué frecuencia estoy vibrando. Y los problemas son simplemente situaciones, pero mi frecuencia está baja. Y entonces me parece que es muy grande. Cuanto más abajo estás, más grande ves las cosas. ¿Estáis de acuerdo? Y cuanto más subes, más pequeñitas las ves. Entonces imagínate que vas arrastrándote por el suelo, una silla es enorme. Ves la pata y la silla y dices, eso. Y alguien sentado en una silla, si lo miras desde el suelo, tirado al suelo, madre mía. Pero si te subes arriba de esta casa y desde arriba dices, ¡ay, qué pequeñito, míralo! Están ahí sentaditos. Y esta es la idea. ¿Desde dónde vivo? ¿Desde dónde vibro? ¿Desde dónde se mueve mi frecuencia? La meditación lo que hace es subir la frecuencia. Vibras en otra frecuencia. Y en esa frecuencia captas y percibes frecuencias distintas. Y la vida no vibra en la frecuencia que la mayoría de seres humanos están vibrando ahora. Es una frecuencia muy baja, muy material. Es conexión con la materia, con lo físico, con lo limitado. Porque la materia es muy limitada. Pero cuando empiezo a vibrar un poquito más en lo espiritual, empiezo a percibir que hay otra forma de vivir. Hay otra forma de entender las cosas, de relacionarme. Hay otras energías con las que puedo conectar. Y es interesante como que la ciencia está también avanzando mucho en esto. No sé si habéis leído o escuchado un poco sobre las ondas cerebrales, que es algo que se puede medir con aparatos. Entonces están estas ondas que le llaman delta, que son ondas largas y son las que se consiguen en un profundo sueño. Cuando no hay sueños, cuando duermes, hay silencio profundo. Esto muy pocos seres humanos lo experimentan en este momento en el mundo. Tenemos todos el potencial para dormir profundamente, pero ¿quién duerme profundamente? Casi nadie, ni siquiera con pastillas. Pero esa energía es reparadora, regeneradora. O sea, regenera tus células, repone todos tus sistemas, da vida.
Después hay otras que se llaman zeta, que son un poquito menos, pero son relajación profunda. Cuando sabes meditar, llevas tiempo meditando y puedes entrar en un estado de quietud profunda. También es regenerativo. Después están las ondas alfa. Ya se mueven un poquito más, tienen más movimiento. Y las ondas alfa es una relajación. Cuando nos relajamos, cuando hacemos deporte, no pensamos demasiado, cuando estamos tranquilos. No cuando vemos la televisión, las series, porque eso nos altera mucho también por dentro. Pero cuando estamos en ese estado de que a lo mejor en la naturaleza caminamos, vamos paseando y nos da una sensación de qué bien se está. Entonces empezamos a estar en ondas alfa, que también son no regeneradoras, pero sí gratificantes y te dan energía. Y luego están las ondas beta. Y las betas son las que hacen así. Ya empiezan a moverse más. Y son las ondas que se generan con los pensamientos prácticos. Producir, conseguir, analizar, trabajar, lograr. Y tenemos que hacerlo, porque parte de nuestro trabajo y de la vida, organizarnos. Pero el problema es cuando eso se convierte en la forma principal de pensamiento y se mantiene durante un largo tiempo, durante mucho tiempo y durante casi todo el día. Entonces eso ya empieza a generar estrés, ansiedad, cortisol, y empieza a generar muchas enfermedades. Y lo curioso es que la sociedad actual, donde más importancia le da, es a esto. Es decir, mucha información, mucha intelectualidad, mucho análisis, muchos datos. Pásame más datos, dame más informes, dame más no sé qué. Necesito saber más, necesito controlar más, necesito entender mejor esta situación. Mira las noticias, mira las otras noticias, mira en internet, mira no sé qué, mira no sé cuántos, aprende esto, aprende esto. Y con los niños hacemos lo mismo. Que vaya al colegio, cuando salga al colegio, que vaya a inglés, cuando salga del inglés, que vaya a francés, cuando salga francés, que vaya al gimnasio, cuando salga al gimnasio, que vaya no sé dónde. ¿Le queda media hora libre? Pues que haga lo que sea, que aprenda algo. Y entonces, claro, no permitimos que hayan ondas de otro tipo. Todo el rato son beta, pero además beta a veces aceleradas. ¿Quién para eso? Y luego decimos, quiero meditar. Entonces imagínate que uno dice, va a 300 por hora con su coche. Dice, quiero ver el paisaje. ¿Qué tiene que hacer? ¿Parar? Pero si para a 300 por hora, tiene que ir parando progresivamente. Pero si uno va a 40 por hora, no solo puede conducir, sino puede ver el paisaje. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿A 300 por hora? ¿O podemos vivir de vez en cuando a 300, pero de vez en cuando a 40? Entonces hemos de conseguir eso. Yo me acuerdo cuando era pequeño, íbamos al colegio, estudiábamos, pero luego salíamos al patio. Y yo me acuerdo en el patio, jugábamos a fútbol, nos olvidábamos de todo. Aquello era entrar en otras ondas distintas. Y luego salía del colegio y me iba a la calle a jugar con mis amigos. Y me olvidaba del colegio. Y luego volvía al día siguiente al colegio. Entonces había las ondas beta, colegio, vale, normal, bien, estudio. Pero después había ondas de otro tipo, alfa, relajantes, estimulantes, y las gamma. Están las gamma, que no son con la meditación, sino son las ondas que entran en nuestro cerebro cuando entramos en lo que se llama flow, fluir. Y cuando se producen en el deporte. Fluyes, no piensas, juegas, disfrutas, no analizas y las cosas ocurren. Es verdad que muchos deportistas ocurren después de un gran entrenamiento, es decir, después de mucha técnica y entonces fluyen y hacen cosas que son maravillosas, ¿no? Tiene que haber también un entrenamiento. Pero entonces ese estado de fluir en el que no piensas, no analizas, sino hay una energía que se mueve. Hay una historia de un jugador de baloncesto americano, no recuerdo su nombre, se me olvidan los nombres, pero parece que estaban en uno de esos partidos importantísimos, ¿no?, de la NBA y quedaban 30 segundos. Y el marcador estaba a favor del otro equipo, pero si metían una canasta ganaban estos. Y de repente todo el mundo gritando, todo el mundo nervioso, una tensión tremenda, le pasan la pelota a él y de repente pum, 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 tira y en el último segundo entra, desde lejos además. Bueno, podéis imaginar, ¿no? Entonces le preguntaron, ¿cómo has hecho? La gente gritaba, la tensión era increíble, todos los jugadores estaban nerviosísimos, los 30 segundos estaban allí. Dice, no sé qué pasó, pero cuando me pasaron la pelota, dice, todo se detuvo. Pum, pum, pum. Y es como si todo se hubiera parado y yo solamente veía la canasta. Pum, no veía nada. Y estaba convencido de que la pelota entraría. Y
dentro, ¿no? O sea, entró en ese estado que se llama flow. Es un estado de fluir. Conectas con la vida, fluyes con la vida. Y de repente hay una autoconfianza natural en la que dices, la canasta va a ocurrir. La pelota entrará en la canasta. Y si te preguntan, ¿cómo lo sabes? No me preguntes esa pregunta. ¿Y cómo lo has analizado? Analízalo tú. Tú dedícate a analizar y perderás los 30 segundos. Yo me dedico a tirar la pelota y meterla dentro. Y esta es la cosa, ¿no? Unos se dedican a analizar tanto y pensar tanto y otros se dedican a vivir en la vida, a jugar. Entonces tenemos que utilizar la mente y el cerebro a nivel beta. Claro que sí, pero tenemos que compensarlo. Y entonces recuperamos energía y volvemos al beta y recuperamos energía con alfa. Y si practicamos, podemos incluso dormir y entrar en un delta donde se regenera todo, se recupera todo. Y entonces cuando empiezas a ver esas experiencias y notar en tu vida que hay eso, empiezas a desarrollar mucha autoconfianza. Y además buscas el flow, el fluir, cómo la vida fluye. Y es muy bonito vivir fluyendo en la vida. Y yo lo he dicho ya muchas veces. La vida no es Dios, ¿eh? Hay quien dice el universo es Dios, la vida. No, la vida, es una energía vital que está aquí, estamos metidos dentro de la vida. Pero la vida tiene un movimiento, tiene una energía, tiene como si fuera música, una cadencia, tiene un ritmo, ¿eh? Que no depende de nosotros. La vida lleva su ritmo. Entonces, si sabemos tocar la música de la vida, por decirlo metafóricamente, y fluimos, disfrutamos mucho. Además podemos improvisar. La vida toca, tú tocas. La vida toca, tú tocas. Y entonces es muy divertido el juego, ¿eh? Y eso te ayuda entonces a tener más seguridad. Y yo lo he dicho muchas veces y lo sigo sintiendo. La vida es como mi secretaria. Me organiza la agenda y me va cambiando las cosas de lugar y me anula una cosa y me pone otra. Y cuando veo que está la cosa muy así, digo, uff, madre mía, ¿cómo está el día de hoy? Y hace pum, 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 y cambia las cosas y de repente se despeja el día. Y digo, esto es una maravilla. Digo, si no tengo que pensar ni en la agenda, yo tengo que poner las cosas que me ponen. Pero después las cosas se mueven de otra manera. Pero tienes que estar dispuesto a los cambios. Tienes que estar dispuesto también a las ciertas pérdidas. Pero siempre si estás conectado con la vida, todo tiene beneficio. Y cuando haces algo, viene otra cosa, ¿eh? Entonces yo hago muchas cosas altruistas, que no cobro dinero. Pero es curioso que cada vez que hago algo que no cobro dinero y que estoy dedicado un tiempo, energía, todo, una llamadita, me ofrecen algo que me van a pagar dinero. Y digo, es curioso, si haces algo sin dinero y te llaman, y digo, la vida, es una agenda, ¿ves? Está muy bien, esto lo he hecho así y ahora compensa, por aquí sale otra cosa, ¿no? Y uno puede decir, esto es suerte, esto es un poco así, esto es muy, lo que estás diciendo. Sí, bueno, pero se repite tantas veces que al final dices, pues esto tiene algo más de verdad de lo que parece. Pero ¿cuál es el fondo? Confianza. Pero no solo confianza en mí, confianza en la vida. Confianza en los demás, que los demás también participarán de este juego. Y finalmente confianza en Dios también. ¿Por qué no? En una energía superior que te acompaña, que te ayuda, que te guía. Pero ahí es donde tienes que trabajar lo que llamamos aquí la conciencia del alma. Porque cuando entendemos que somos un alma, que somos algo más que este cuerpo físico, que somos energía, que somos más que el personaje que representamos, es ahí donde empezamos a tener confianza en la vida. Porque nos damos cuenta que podemos fluir en la vida significa que la vida cambia, que venimos y nos vamos, que los demás también vienen y se van, que todo cambia. Pero cuando estamos en la conciencia limitada, no aceptamos la vida. No quiero irme, no quiero que te vayas. Claro, entonces hay sufrimiento, entonces hay lucha. Pero cuando fluimos en la vida, disfrutamos de la vida, sabiendo que todos venimos y todos nos vamos, ¿eh? Es curioso porque, claro, yo ahora ya hablo con perspectiva, porque tengo cierta edad. Esto no lo podía hablar antes, porque no tenía esa experiencia. Pero yo veo que me voy envejeciendo, pero también veo compañeros míos que tienen algunas edades un poco mayor que yo, que hace tiempo que no les veo, y los veo ya muy mayorcitos, y digo, ¿cómo pasa la vida? Y es interesante porque, claro, cuando empiezas a verlo con perspectiva dices, es verdad, o sea, todo va cambiando. Y algunos ya incluso con alguna enfermedad, y algunos se ha ido.
Y entonces dices, claro, es que la vida es movimiento. Pasa que te olvidas, sobre todo cuando eres más joven, te olvidas y piensas que no, que vas a vivir eternamente. Pero no solo cuando eres joven, sino mucha gente después trabaja, hace esto, compra esto, y yo les veo que hablan como si existieran tal como están siempre. No tienen ni siquiera la conciencia de que también se van a tener que ir. Porque si tienes la conciencia de que te tienes que ir, y digo irte, no que termina nada, sino simplemente tienes que irte del papel que estás haciendo y seguir tu camino. Cuando tienes esa conciencia, estás más atento, estás más despierto. Es una paradoja, ¿verdad? Pero es una realidad. En cambio, cuando no quieres pensar, no hables de cosas negativas. Y aquí me dice, Enrique, no hables de cosas negativas. ¿Pero qué cosas negativas? Si es la misma vida. Es como si alguien me dijera, no me hables del invierno. Bueno, pues no te hablo del invierno. Pues estamos en otoño. No hables del otoño tampoco. Solo hables de primavera y de verano. Sí, pues ¿qué quieres que te diga? Pues el verano pasó. Ya no está. Pero viene el otoño y después el invierno. No digas cosas negativas. ¿Por qué? El invierno es igual que otra estación y tiene su encanto y tiene su belleza. ¿Y sabéis lo bonito? Es el cambio. Os aseguro que si siempre fuera verano, no sabríamos dónde meternos. Sí, al principio dices, a la playa, no sé qué. Después de 7 meses de playa todos los días, dirías, ya la playa, yo quiero frío, yo quiero ir a la montaña. Lo mismo que al revés. Cuando estás siempre en la montaña y frío y nieve y tal, dices, playa, sol. Pero lo bonito es cuando hay 4 estaciones. Y vas a la playa, vas a la montaña, luego empiezas a recogerte, luego en invierno disfrutas también de esos momentos agradables y esos movimientos, y luego empieza la primavera, y cuando fluyes con la vida, todo es hermoso. Es tan hermoso el verano como el invierno. Es tan hermoso el calor como el frío. Todo tiene su sentido. Y al fluir en la vida empiezas a disfrutar, en saber que hay ese movimiento, que hay esos cambios constantes. Y nosotros pasamos por lo mismo. Nosotros pasamos por nuestra primavera, por nuestro verano, por nuestro otoño, por nuestro invierno. ¿Pero qué viene siempre después del invierno? Primavera. Entonces, cuando empezamos a entender que somos algo más que nuestra materia, porque la materia se termina, eso sí, pero el alma, el ser espiritual, sigue su viaje. Entonces eso nos da una perspectiva mucho más amplia. Y al tener una perspectiva más amplia, hay más confianza. Y cuando tienes esa confianza de que el viaje sigue, ya muchos miedos se diluyen. ¿Por qué miedo a qué? Si esto sigue. Pero, claro, esto no es una idea, esto no es una filosofía solo. Esto es un trabajo práctico. Hay que sentarse a reflexionar, hay que sentarse a meditar, hay que experimentar quién eres de verdad y soltar el personaje y utilizarlo. El personaje que representamos en la vida, sí, lo utilizamos, pero hemos de entender que no soy el personaje, soy un ser consciente, un ser espiritual, un ser despierto. Y entonces empieza a moverse la energía en una dirección muy distinta. Y ahí te sientes mucho más seguro de ti mismo. Sientes confianza. Y cuando tú sientes confianza en ti, ¿qué ocurre? Cada uno proyectamos en los demás lo que sentimos en nosotros. Y entonces confías en los demás. Pero la gente siempre me dice, pero ¿y si no hace lo que tú pensabas, qué? ¿Cómo le devuelves la confianza? No, pero siempre tienes confianza. El problema es el otro. Si el otro ha hecho algo que no está bien, pierde su confianza. Pero tú le mantienes la energía. Hay que mantener esa energía. Si la tienes tú. Pero si tú la pierdes, también la pierdes en los demás. No me fío de ti, no me fío de ti, no me fío de ti. ¿Por qué no te estás fiando de ti? Claro, pero ahí tienes que hacer un trabajo espiritual. Y eso es lo que a veces no todo el mundo quiere hacer. Y es conectarte con los principios, conectarte con los valores, conectarte con un propósito superior. Y cuando empiezas a alinearte con eso, todo lo demás no tiene tanta importancia. Es más, incluso pequeños errores que cometes, ya no te sientes mal porque no te valoras por estas cositas. Te valoras porque eres fiel, firme en esa conciencia interior, en esa práctica.
en esa conexión con tu ser. Y cuando tú estás conectado con tu ser, ayudas a otros a conectarse. Y te das cuenta que si otros no están conectados, es cuando están mal. Cuando decimos, esto está muy mal. No es que se enfade contigo, es que se ha desconectado de sí mismo. Y ahí es donde podemos desarrollar la compasión y la comprensión de otros. Es muy difícil ser compasivo si tú no tienes autoconfianza y estás conectado contigo. Porque si hay dolor en ti y alguien hace algo que no está bien, tú vas a responder desde el dolor. Y es lo que vemos en el mundo. O sea, yo estoy mal, tú estás mal, yo te proyecto maldad, tú me proyectas maldad y creamos doble maldad. Y así estamos peleándonos en todas partes. El mundo entero se está peleando. Porque en el fondo hay mucho dolor dentro. El mundo necesita, como decíamos antes, subir el nivel de vibración. Esa es la solución. Pero no es fácil. No es fácil porque la energía ahora es muy densa. Y claro, necesitamos meditadores. Así que, bienvenidos. Necesitamos todos juntos subir esa vibración. Y no se puede hacer uno solo esto. Tiene que ser más gente. Tenemos que ser muchos para que poco a poco esa vibración, esa frecuencia cambie. Porque lo bonito de esto de las vibraciones y la frecuencia es que el que vibra en una frecuencia más amplia, más lenta, más profunda, contagia al que está así. Pero el que está así también contagia a otros. Alguien está así y se pone a hablar con otros que están y todos acaban así. Pero si alguien está así y otro entra así y se mantiene así, es capaz de mantenerse así, el otro, y aunque sea por un ratito, conecta. Y por eso podemos transmitir experiencias a otros, aunque solo sea por un ratito. Nuestro estado de paz y tranquilidad le da al otro un poco de estado de tranquilidad y de repente dice, ¡ay, qué bien se está! Hoy he podido meditar mejor, ¿eh? Tantas personas hacen esto. Meditan mucho tiempo y dicen, yo no puedo meditar, no puedo meditar. Y de repente hacemos un ejercicio sencillito y dice, oye, hoy he podido meditar. Pero muchas veces, ¿eh? Es la primera vez que he meditado bien. Mi mente se ha calmado. Y dices, qué bien, qué bien. Y la meditación que uno hace es calmaros todos. Venga, calmarse todos. Y se calman, se calman. Es fantástico. O visualizas que todas las mentes se relajan o se liberan del sufrimiento y del pesar. Y de repente la gente dice, oye, qué bien se está aquí, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Entonces podemos hacer eso en cualquier sitio. Además, si lo adquirís como un hobby, es divertido porque ya no trabajas o haces otras cosas, estás calmando mentes. Tu trabajo es calmar mentes, lo demás es hacer cosas. ¿Eh? Yo lo he hecho más de una vez. Calmar a los jefes. Cálmate, relájate. Estás un poco estresado, baja, baja, baja. Y la verdad que te lo agradecen luego. Ellos no saben lo que estamos haciendo, porque lo haces con tu mente, lo haces con tu vibración, pero lo perciben. Cuando trabajé en la Expo 92, éramos dos en el departamento de coordinación de un programa de arte. Y estaba la directora y yo. O sea, se llamaba coordinadora A y yo era coordinador B. Yo no había estudiado nada de arte, pero bueno, conseguí ese trabajo, eso es otra historia. Pero lo interesante de esto es que ella tenía mi edad más o menos, teníamos 30 y tantos años. Joven, muy inteligente, muchos estudios, pero tenía esta actitud que os digo, de querer hacerlo todo y controlarlo todo. Entonces trabajaba mucho, lo resolvía todo. Y entonces yo iba con ella, íbamos con un cochecito eléctrico, pum, pum, pum. Yo la llevaba a los abogados, porque teníamos que hacer los contratos, los artistas, luego las obras, luego los constructores, en fin, nos teníamos que ocupar de todo para montar unas obras de arte, ¿no? Y entonces un día le digo, mira, yo me quedo en la oficina haciendo otras cosas, digo, porque lo haces todo tú. O sea, yo te acompaño, pero tú hablas, tú resuelves, tú no sé qué. O sea, no tengo nada que hacer. No, Enrique, pero tu presencia me ayuda. Digo, bueno, pues nada, a mí me pagan por presencia. Entonces iba con ella, literalmente, ya me acostumbré, yo ya iba con el coche, la llevábamos, íbamos a los abogados, nos sentábamos, ella hablaba, yo estaba al lado. Y entonces dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues meditar, ¿no? Soy un ser de paz, tú eres un ser de paz. Y como si yo no estuviera. Vamos, Enrique, vamos. Otra vez el cochecito, a otro sitio, ¿no? Y al final del día siempre me decía, Enrique, muchas gracias por tu presencia. Digo, de nada.
Ese era mi trabajo. Así que si creamos impacto en los demás trabajan más y a gusto. Porque a ella le gustaba, se sentía segura teniéndolo todo. Pero la energía que yo le daba tranquilidad. Entonces ella lo percibía y entonces eso lo valoraba muchísimo. ¿Mm? Entonces allí me di cuenta, ¿no? Porque antes no lo hacía tanto, me di cuenta de la importancia de la meditación y de tú mantenerte en un estado de vibración, porque estás afectando a las demás personas directamente. ¿Mm? Muy bien, pues vamos a meditar un momentito con todas estas ideas para practicarlas. Muy bien. Pues buscamos una postura adecuada, los pies bien apoyados en el suelo, las manos relajadas, la espalda erguida. Puedes conectar con tu respiración. Respirar conscientemente. Observa tu respiración. Deja que el foco de tu atención sea solo y exclusivamente tu respiración. Y en esta actitud relajada, en esta actitud de introversión, observa tu mundo interior. Después de lo que hemos hablado, compartido, ¿qué sentimiento queda dentro de ti? ¿Qué sensación se ha despertado dentro de ti? Tal vez se ha abierto una nueva percepción de la realidad. Tal vez se ha abierto nuevas oportunidades para entender la vida de otra manera. Tal vez te has dado cuenta que puedes desarrollar esa autoconfianza y soltar esos miedos. ¿Qué observas dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti? Y ahora, conecta con la energía en el centro de tu frente. Conecta con una luz, una energía maravillosa que brilla en el centro de tu frente. Es la energía del alma. Es la energía de tu ser. Es la energía de tu conciencia. Toma conciencia de quién eres realmente. Un ser consciente. Y dentro de ti hay un hermoso potencial. Hay una gran capacidad. La capacidad de ser tú mismo. La capacidad de ser el que gobierna tu vida. De conectar con tu autenticidad. Con tu autoconfianza. Cuando eres consciente de tu luz interior, se abre una conexión con la vida. Empiezas a vibrar
en la misma vibración, en la misma frecuencia que vibra la vida. Y la vida empieza a fluir en ti. Y empiezas a fluir en la vida. Entiendes los cambios. Sueltas. Aprendes a fluir. Aceptar ese movimiento, el mecanismo de la vida. Y se despierta en ti esa confianza. Confianza en ti. Confianza en la vida. Y en ese nivel de conciencia empiezas a percibir que hay otra inteligencia, una inteligencia superior, que te cuida, que te protege, que te acompaña. También es luz, es energía de otro nivel, es una frecuencia superior que te llena, que te recarga, que te renueva. Conecta con la luz. Siente esa luz conectando tu mente, tu corazón, vibrando en esa frecuencia de alto nivel. Donde se despierta todo tu potencial. Y los miedos se sueltan. Y la autoconfianza se fortalece. Mantente ahí, conectado con la luz. Deja que la luz despierte tu conciencia, despierte tu potencial, active tu autoconfianza. Mantente ahí. Disfruta de estos momentos. Siente cómo esa autoconfianza suavemente se va despertando dentro de ti. Como una agradable fragancia que te va inundando. Y vas sintiendo ese hermoso perfume, cómo te va envolviendo. La fragancia de la confianza en ti, en la vida, en la luz, en los demás. Sumérgete en esta experiencia.
Con tus pensamientos puedes hacer maravillas. Con tu conciencia puedes tener hermosas experiencias. Eres luz. Conecta con la luz. Guarda esta experiencia en tu corazón. Y ahora conecta con tu respiración de nuevo. Respira profundamente. Mueve un poco todo tu cuerpo y regresa. Om Shanti. Hay que seguir cultivando la autoconfianza. Y de verdad, alinearos con la vida. Buscar la manera. Yo os he explicado mi experiencia, pero cada uno tiene que encontrar la suya. Y fluir con la vida. Y bueno, quizá hay días que no fluyes tanto, pero poco a poco aprendes a fluir. Como quien aprende a esquiar, ¿no? Empiezas a esquiar y disfrutas. O patinar. Pues fluir con la vida. Dejarte llevar. Y verás que la vida te protege. La vida te acompaña. La vida te ayuda. Muy bien. Seguimos reflexionando sobre estas ideas que nos ayudan a despertar más conciencia. Y hasta la próxima. Om Shanti.